Vamos a comenzar esta tarde con la palabra, seguimos, ¿no? Este tiempo de culto y vamos a abrir el libro de Lucas, capítulo 6, versículos del 27 a 36. No sin antes, mi hermano, comenzar con una pequeña oración. Padre Santo, gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por esa preciosa palabra, Padre, en el cual nos hablas día a día, Padre. Te doy gracias, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, sea abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, Padre. Que sabemos, Señor, que tu palabra no regresa vacía, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y el capítulo se titula El amor hacia los enemigos y la regla de oro. Dice así: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad, dice, por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dice, dale, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y el 31 dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Y el 35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón, que dice, grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos, para con los ingratos y malos. Y leemos todo el 36 que dice, sé pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Nos podemos sentar. Son unos versículos muy conocidos, ¿no? Pero dice el amor hacia los enemigos. Y yo en el tema le he puesto el amor hacia los enemigos y la misericordia. Amén. Y la misericordia. Y nótese cómo comienza este versículo. Dice, pero a vosotros los que oís os digo. Así comienza. Pero no se refiere al grupo de personas, sino que se refiere aquí a la importancia fundamental que tienen estos versículos en la enseñanza del Señor Jesús. ¿Qué nos quiere decir? Y me encanta, ¿no? Porque comienza, dice, el versículo 31, dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos, ¿no? En este versículo, mis hermanos, esta es la regla de oro. Así como los hombres quieren que hagan con nosotros, así nosotros hacemos. Y esta es la llamada la regla de oro. Es como decir, como estaba en la oración mi hermana, amar al prójimo como a ti mismo. Amén. ¿Cómo puedes amar al prójimo correctamente si no te amas correctamente a ti mismo? Es como expresar también cuando decimos, póngase usted en mi lugar, ¿no? Cuando estamos discutiendo, cuando estamos haciendo algo, pues póngase, ¿no? Un poco empático, póngase usted en mi lugar, ¿no? Queremos expresar esto. Cuando decimos, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Este es como yo digo siempre, ¿no? El versículo, uno de los versículos clave, ¿no? En esta preciosa palabra. ¿Y qué dice el 30? El 30 dice que seamos generosos, dice, y a cualquiera que te pida, dale, ¿no? Es difícil a veces, ¿no? Dar, cuando decimos, ¿no? Bienaventurado, mejor es dar que recibir. Dice aquí el Señor que al que te pida, dice que le des, que le demos, ¿no? Que seamos generosos con los necesitados. Cristo quiere que sus discípulos estén prestos a compartir, amén, y a repartir según sean sus fuerzas a los necesitados, ¿no? Hay un versículo en 2 de Corintios 8:3 que dice así, 2 de Corintios 8:3 dice,
Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Amén. Así dice la palabra, que debemos también ser generosos, ¿no?, al perdonar a quien nos ofende, a quien nos lastima, a quien nos ha perjudicado, a quien nos ha calumniado, ¿no? Es difícil, porque no es fácil, lo sé, no es fácil, pero debemos también perdonar. Dice el Señor que en el mismo versículo dice que al que tome, dice, lo que es tuyo, no pidas que te devuelva. Amén. Dice que cuando nosotros también prestamos, ¿no?, y vemos a una persona que es insolvente y que no nos ha pagado, lo queremos coger del cuello, ¿no? Pero el Señor también nos dice, ¿no?, que seamos buenos, que hagamos el bien, que seamos piadosos, ¿no? Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva, sino que dice el 29, dice que al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. Amén. Y ya pueden ofendernos, ya sean nuestros familiares, compañeros de trabajo, nuestros hermanos de la iglesia. ¿Quién no nos ofende, no? Pero dice el Señor que no busquemos vengarnos. Amén, porque siempre estamos buscando, ¿sabes?, sacar eso, ¿no? Sacar esa espinilla de lo que me hicieron, ¿no? Y tenemos ahí esa amargura, porque dice que al que te hiera, dice, preséntale la otra mejilla. ¿Quién hace eso, no? Presente, digo, Señor, qué difícil, ¿no? Pero es que antes de contestar con un golpe, debemos de estar preparados a recibir otro golpe, ¿no? Y no es fácil, porque la palabra del Señor, ¿no?, nos hace reflexionar, ¿no?, nos hace ver lo que debemos hacer, que no debemos de pagar mal por mal, sino de hacer el bien, ¿no? Pero ¿cómo se hace esto, Señor, no? ¿Cómo se hace, no? Pero es que nuestro Padre Celestial, ¿no?, es misericordioso, Él nos ama, Él quiere que amemos a los enemigos y que hagamos el bien. Pero si vamos a los versículos 35 y 36 de este capítulo, ¿no?, ¿qué dice el 35? Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, dice, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, dice, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y para los malos. Y la conclusión, mis hermanos, de este capítulo es el 36, que dice, sé pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Así también como dice Mateo 5:48, dice, sé pues perfecto, como vuestro Padre es perfecto. Amén. También hay otro versículo que dice, sé pues santo como vuestro Padre Celestial es santo. Pues en este versículo el Señor nos dice también que sé pues misericordioso como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Amén. Recuerda que tenemos un Dios que es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Amén. Grande en misericordia y verdad. Así que si queremos ser semejantes a Dios en la perfección, en la santidad, también seamos en la misericordia, ¿no? Seamos en la misericordia. Amemos a nuestros enemigos y dice que será nuestro galardón, ¿no?, grande. Y lo fuerte es que dice que y seremos también, dice, porque si usted ama a vuestro enemigo, le hace el bien, le presta no esperando nada, ¿no? Dice que su galardón es grande y que será hijo del Altísimo. Amén. Qué precioso, ¿no?, cuando leemos de esta manera la palabra, ¿no? Así que hemos de bendecir a los que nos maldicen, orar por quienes nos maltratan. El mejor modo de acabar con un enemigo es haciéndolo amigo. Amén. Y si usted no puede ser amigo, que Dios le ayude a tener la fuerza para orar por él. Amén, para clamar por ese enemigo. Amén. Porque es duro que si te ofende, te injuria, te calumnia, ¿no?, y venir aquí y decir, Señor, me ha ofendido, y tienes esa amargura ahí adentro, ¿no? Y usted lo pone en las manos de Dios, que no es fácil, mis hermanos, no es fácil amar al que te ofende, al enemigo, perdón, no es fácil. Pero cada día nosotros, escuche, ofendemos a Dios, ¿no? Ofendemos, cada momento ofendemos con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Y Dios, que es 3 veces santo, tiene misericordia de nosotros y nos perdona. ¿Y quién somos nosotros que no queremos perdonar cuando de vez en cuando
No tenemos misericordia cuando alguien nos ofende o alguien nos injuria, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros que no lo podemos hacer si no somos nadie? Como decían el domingo, miserables pecadores, ¿no? Miserables pecadores somos y no somos capaces de perdonar, no somos capaces de tener misericordia, ¿no? Con nuestro enemigo, ¿no? Porque es fácil, ¿no? Es fácil amar a quien nos ama, ¿no? A nuestros esposos, esposas, a nuestros hijos, ¿no? Es fácil, ¿no? Pero dice, pero ¿qué clase, dónde está ahí el bien? ¿Qué es lo sobrenatural que tú haces cuando amas a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a tus padres? ¿Qué hay de sobrenatural ahí? No es nada, porque los pecadores los aman a sus hijos, ¿no? A sus parejas los aman, ¿no? Nosotros no hacemos nada de especial, pero los hijos guiados por el Espíritu Santo han de distinguirse en hacer el bien a todos de la misma manera. Dice que Jehová es bueno y misericordioso para con todos. Amén. Desde el sábado, mis hermanos, hoy día le decía al Señor, ayer que comparto, y el Señor me puso esta palabra, ¿no? De amar, ¿no? Cuando usted abre la palabra y dice, Señor, ¿qué necesito primeramente yo, no? Entonces, el Señor me puso esta palabra, el amor hacia los enemigos y la regla de oro, ¿no? Pero el sábado estábamos aquí reunidas, ¿no? Con la palabra, y el Señor también me llevó a esto, ¿no? Cuando en Mateo 9:13 hablábamos del llamamiento de Mateo, ¿no? Cuando el Señor llamó a este publicano, ¿no? Y recordaba, ¿no? Cuando este hombre, ¿no? Los publicanos, ¿no? Tenían mala fama, eran, como se dice, recaudadores de impuestos y cobraban, ¿no? Y como se dice, se lucraban de los cobros de impuestos. Y vemos cómo el Señor llamó al Señor Jesús a este hombre y se levantó y le siguió, ¿no? Y le siguió. Y cuando Jesús no estaba en la cena con todos los publicanos y pecadores, ¿no? Los fariseos, ¿no? Porque sabemos quiénes eran los publicanos, ¿no? Eran estos recaudadores de impuestos. Y cuando Jesús estaba compartiendo con los pecadores, con los publicanos, pasaron los fariseos y le hacen una pregunta, ¿no? Aquí a los discípulos le dicen, ¿qué hace tu maestro? Le dicen, cenando con todos los publicanos y con todos los pecadores. ¿No? ¿Qué hace tu maestro? Le dice, ¿no? Entonces, ¿qué le dice Jesús al oír esto? Dice que los enfermos no tenían necesidad de médico, sino los pecadores, ¿no? Los pecadores, los sanos. Decía el Señor que el sano no tiene necesidad de médico, sino los enfermos. Y me encanta, ¿no? Porque hay cosas que en este versículo 9:13 de Mateo, ¿no? Me encanta porque cuando Jesús habla, ¿no? Habla con una autoridad que no te deja ya con el ánimo de seguir discutiendo, ¿no? Y les dice en el versículo 9:13, ¿no? Precioso es nuestro Dios, ¿no? Con la sabiduría que hablaba. Dice así, y pues les dice, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, ¿no? Entonces digo, wow, qué autoridad, ¿no? De nuestro Dios. Y aprender. ¿Quién eran los fariseos? ¿No? Eran unos hipócritas, eran orgullosos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando? Ojo, que también sabían muchísimo de la palabra, ¿no? Estos eran los fariseos y orgullosos porque recuerdan la oración del publicano, ¿no? Y el fariseo que se creía más, ¿no? Que era mejor que los demás, y no solamente se creía mejor que los demás, sino que le daba gracias a Dios por ser mejor, porque decía, gracias Señor, porque no soy como los demás. Amén. Encima era así, ¿no? La oración de ellos, ¿no? Esos eran los fariseos, ¿no? Pero me encanta porque por mucha palabra que sabían, ¿no? Por mucho que conocían, el Señor Jesús les dice, y aprender, pues no sabían nada. Tenían la palabra, ¿no? Pero no sabían el significado. Amén. No sabía lo que significaba misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor. El Señor no le interesa la sabiduría, la inteligencia, el oro, la plata. Amén. El Señor quiere misericordia. Que aprendamos a tener misericordia.
Amén. Y yo me gozo, ¿no?, en la palabra del Señor porque nos enseña, ¿no? Y con qué autoridad les dice, vayan a aprender, que no saben nada, ¿no? Quiero misericordia, dice el Señor. Quiero misericordia, dice, ¿no? Así que si usted ya es misericordioso, pídale al Señor más misericordia. Y si no lo es, no, a veces pedimos, una vez más digo, son muchos los atributos de Dios, muchas cosas que podemos pedir, pero a mí me gustan estos, ¿no? Me gustan los que no se hablan, porque cuando usted ora, Señor, dame misericordia, son pocos. Oramos al Dios que tenga misericordia, pero usted ora a Dios para que le dé misericordia, para tener misericordia con el enemigo, con el prójimo. Pocos oramos, Señor, ayúdame a tener misericordia, misericordia con el que me hizo daño. Misericordia con el que me ofendió, Señor. Ayúdame a tener misericordia. Amén. No, lo que pasa es que los fariseos no sabían la palabra, ¿no? Pero no sabían el significado, no la ponían en práctica. Amén. No la ponían, ¿no? Así que no basta solo con conocer la letra, sino que debemos de aprender a entender ese significado. Amén. Así que cuando vemos la misericordia que ha tenido Dios con nosotros, ¿no?, miserables pecadores, ¿cómo no también hemos de ser misericordiosos con ese que nos ofendió, ¿no?, con ese que nos ha ofendido tanto, ¿no? Nuestro Dios, como digo, es 3 veces santo y Él cada momento tiene misericordia, ¿no? Cada momento tiene misericordia de nosotros, cada día, ¿no? Y gracias, Señor, solamente con levantarme, porque has tenido misericordia de haberme despertado en este día. Gracias por la misericordia que me das de estar aquí sentado, porque el Señor sabe cómo venimos cada uno de nosotros, cómo estamos a veces. Amén. Gracias, Señor, por la misericordia que nos haces seguir aquí, ¿no? Así que el versículo 31, que es la regla de oro, dice: como queréis que hagan los hombres con vosotros, ¿no? Así también haced vosotros con ellos, ¿no? Haced vosotros con ellos. Que Dios nos ayude a aplicar esta regla de oro, hermanos. Y sobre todo también en el versículo 36, sé pues misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Amén. Sé pues misericordioso, ¿no? Entonces, hay días en que hay personas que nos ofenden, que nos injurian, como les digo, ¿no? Es difícil amar al enemigo porque no es fácil, ¿no? Pero yo siempre digo que yo, como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo todo lo puedo en el Dios que amo. No solo que me ama, que yo amo. Porque lo que yo hago no lo hago por el enemigo, ni lo hago por el que me ofendió, sino por amor a Dios. Y por amor a Dios tengo que tener misericordia. Voy a tener misericordia, amén. Voy a tener misericordia en todos los sentidos, amén. En todos los sentidos. Dios sabe, cuando usted también ve a esas personas indigentes que están pasando frío, cuando usted ve la necesidad, ¿no?, en la calle también ahora mismo, ¿no? Dios, ayúdame a clamar por esos indigentes que están pasando frío, por esos niños que estarán pasando hambre. Ayúdame a clamar por las naciones, amén. Ayúdame a clamar sobre todo por el que me ha hecho daño. Por ejemplo, hoy mismo alguien le puede ver ofendido y usted puso en oración a ese que le ofendió. No, es que usted se queda con la amargura, porque si usted no lo pone en oración, usted se va a quedar con la amargura, ¿no? Ya que, como decimos, no podemos ser amigos, ¿no? No lo podemos hacer amigos, entréguelo aquí en el altar al Señor. Señor, mira, me ha dolido, me ha ofendido. Encima yo no tuve ni la culpa y me fue echar la culpa. Señor, me hizo daño, me hizo quedar mal, ¿no? Señor, ¿cómo? Ya no solo a perdonar, ¿no? Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a tener misericordia, ayúdame a ser bondadoso, ayúdame a poner la otra mejilla, que no es fácil, ¿no? No es fácil poner la mejilla, ¿no?, cuando te ofenden. Pero en esta tarde, mis hermanos, así como el Señor nos pide perfección y nos pide santidad, también nos pide que seamos misericordiosos. Amén. Misericordiosos en todos los sentidos, ¿no? No somos muy indiferentes, muy insensibles, no solo con las noticias, sino a veces con nuestra misma familia. Somos insensibles y no tenemos misericordia, mucho más a veces también con el hermano, ¿no?, en la congregación. Así que, y ya nos digo de los del trabajo, los amigos, la gente del mundo, ¿no? El Señor nos llama a tener misericordia, porque dice la palabra que Él quiere misericordia y no sacrificio.
Amén. No quiere su esfuerzo, no quiere su dinero ni su sabiduría. Amén. No quiere nada, porque Él lo tiene todo. Él es grande, todopoderoso. Amén. Amén. Él simplemente quiere que seamos misericordiosos, Señor Jesús, en esta tarde. Amén. Amén. Nos vamos a levantar y vamos a hacer una oración. Amén. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú sabes a veces la necesidad que tenemos cada uno, Señor. Tú nos conoces desde el vientre de nuestra madre, dice tu palabra. Desde antes de la creación del mundo tú nos conoces, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Perdónanos, Señor, si somos insensibles, Señor. Perdónanos esa falta de amor, Padre Santo, esa falta de misericordia, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser misericordiosos, amar al que nos ofende, amar a nuestro enemigo, Señor Jesús. A dar, Señor, a dar, Padre Santo. Enséñanos, Señor, lo que significa, como dice tu palabra, que aprendamos lo que significa misericordia quiero, dice tu palabra, y no sacrificios, Señor. Enséñame, Señor, a ser misericordiosa, Señor. Enséñanos a ser misericordiosos, Señor Jesús, porque dice tu palabra que grande es nuestro galardón, Señor. Dice tu palabra que si soy misericordiosa, Padre, soy tu hija, Señor. Somos tus hijos, Señor Jesús, Padre. Ayúdanos a tener misericordia, Señor. Tú que eres el Dios de millares de misericordia, Señor. Padre, perdónanos, Señor, si no somos misericordiosos, Padre. Ayúdanos, levántanos, Padre Santo, cada día, Señor. Y apelamos a tus millares de misericordia, Señor. Sé tú bendiciendo cada una de nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén, mis hermanos. Un aplauso para eso.